¿Dónde empezamos con todo esto? ¿Dónde creo yo que está el salto cualitativo que hace que la gente empiece a desengancharse de las matemáticas, empiece a no entenderlas? En el momento en que tenemos que manejar esto. En el momento en que tenemos que manejar esto, letras, es decir, lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. Entonces nos encontramos con expresiones así, 2x al cuadrado menos 3x más 1, y a la gente ya le entra el miedo, porque no sabe lo que es eso. No sabe lo que es eso. O se encuentra con expresiones a más b al cuadrado y no sabe exactamente cómo manejarlo, porque dice, es que yo no sé operar con letras. Ahí es donde vamos a incidir, por lo menos ahora al principio. Son letras, pero en realidad son números. Son letras que representan números. Representan números. X representa un número. Es como decir, un número el que sea. Un par de números los que sean. Pero esto puede ser perfectamente 3 más 5. O la X podría ser 2 y nosotros sustituir aquí un 2 y un 2. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer eso mismo que acabo de decir. X. Y tenemos esta expresión. 2x cuadrado menos 3x más 1. Y ahora me dicen, o tomo yo porque quiero, x igual a 2. Entonces lo que estoy haciendo es que ese número que está ahí detrás, latente, se manifieste. Es un número concreto. Ahora es 2. ¿Qué es 2x al cuadrado menos 3x más 1? Pues es 2 por 2 al cuadrado más 3 por 2, perdón, menos 3 por 2, era una resta lo que había ahí en medio, más 1. Es decir, mientras sea x, esto lo tengo que dejar como está, porque no sé cuánto vale. Pero x en realidad representa un número. Entonces eso será el número al cuadrado multiplicado por 2, el número multiplicado por 3 y restado a lo anterior, y luego sumando de 1. ¿Qué pasa si la x en vez de ser 2, quedaría esta expresión, fuese menos 3? Pues que acudiríamos a la misma expresión, solo que esta vez tendríamos que ir con un poco más de cuidado y poner paréntesis porque hay un negativo. Entonces es menos 3 lo que llevamos al cuadrado, multiplicado por 2, menos 3 veces por el número, más 1. ¿Qué quiero decirte con esto? X, A, B, podemos escribir las letras que queramos. En el fondo son números. Lo que pasa es que los arrastramos como letras porque me da igual para lo que sea. Me da igual el número que sea. Ahora, de todas formas, todo esto lo vamos a trabajar más. Lo vamos a trabajar más con letras y con números, con las dos cosas, para que veas el paralelismo. Porque cuando en álgebra, en matemáticas, se escriben letras, representan números. Es decir, esto es un número más otro y lo que me dé todo ello elevado al cuadrado. No son dos letras al cuadrado que uno dice, bueno, yo no sé elevar al cuadrado letras. Ya, pero sí que sabes elevar al cuadrado números. 4 al cuadrado es 4 por 4. 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso sí que lo sabes hacer. Pues esto quiere decir un número, el que sea, más otro número, el que sea, sumados y elevados al cuadrado. Entonces esa es una operación que sí que sabremos hacer cuando A y B sean números conocidos, como nos ha pasado con esta de aquí. Es una expresión algebraica de segundo grado, y así tal cual, pues es un callejón sin salida, en el sentido de que esto no lo podemos expresar de ninguna manera distinta a la que ya está escrita. Pero cuando la x se manifiesta con un número concreto, entonces podemos sustituir, y estos son operaciones que sí que sabemos hacer. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Menos 6, más 1. 8 menos 6, 2, más 1, 3. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Por 2, 18. Menos 3 por menos 3 es más 9, más 1.
9 más 1, 10, más 18, 28. Entonces sí que han acabado siendo números. Ha empezado siendo x, pero luego han acabado siendo números. Claro, cuando yo he hecho que la x tome un valor concreto. Entonces, así es como tú lo tienes que ver. Esto es una operación numérica. Es una operación numérica que podríamos hacer con los números que nos apetecieran. Con -1, con 3, con números fraccionarios incluso. Las operaciones serían un poco más largas, pero nada me impide poner un tercio aquí y aquí. Eso sí, como la x es igual, la letra está repetida de la misma forma, x y x, entonces ahí pondríamos el mismo número. Estamos obligados a sustituir el mismo número allí donde nos encontremos con la misma letra. Pero podríamos poner un tercio o números más raros. Pero son números. Esto es un número al cuadrado multiplicado por 2, número multiplicado por 3 y restado a lo anterior, más 1. Son números que no se manifiestan, que no estamos viéndolos como tales, pero son números. Entonces, ahora no vale decir, yo no sé elevar al cuadrado una letra, ya, pero sí que sabes elevar al cuadrado un número. Y es que la letra representa un número el que sea. Lo mismo pasará con cualquier letra que me pongan, A, B, o generalmente las incógnitas, cuando nos encontramos con problemas con ecuaciones o con sistemas, suelen ser X, Y, Z, y en algunas fórmulas y expresiones algebraicas se suele utilizar A, B, ABC. Por ejemplo, para la fórmula de la ecuación de segundo grado se utiliza ABC con los números, esto de aquí que está multiplicando, este sería el A, este sería el B y este sería el C. B sería -3. ¿De acuerdo? Entonces son letras, pero son números encubiertos. Entonces yo perfectamente me puedo encontrar con una expresión de este estilo. 3 por A por B más 2A menos B. ¿Cuánto vale eso? No puedo decir ningún valor numérico porque no se han manifestado los valores de A y de B, pero esto va a acabar siendo un número. Va a acabar siendo un número porque A y B son números a los que yo les podría hacer lo mismo, y de hecho lo voy a hacer. Les podría haber hecho lo mismo que a la X de ponerle 2 y -3. A le voy a poner -2 y B le voy a poner -1. Le voy a poner números negativos que sé que gustan menos. Y ahora cogemos esta expresión. Y eso es 3 por -2 por -1 más 2 por -2, que es A, menos -1. Mucho cuidadito. Fíjate la importancia de poner paréntesis. Y de, en el primer paso, simplemente sustituir. Simplemente sustituir. No hago ninguna operación. Simplemente reemplazo A y B por lo que me han dicho que vale. Y ahora opero. -2 por -1, 2 positivo. 2 por 3, 6. 2 por -2, este 2 es positivo, pero está multiplicado por 1 negativo. -4. Más 1. 6 más 1, 7, menos 4, 3. Y ahí tenemos otro numerito. Entonces, esto que era solamente una expresión algebraica con letras, se ha convertido en una operación numérica. ¿Por qué? Porque le he dado yo valores a A y B. Entonces, cuando tú tengas que arrastrar expresiones así y operar con ellas, piensa que no estás trabajando con letras, estás trabajando con números que están encubiertos y que nosotros podríamos manifestar dándole valores. Evidentemente, esto en un ejercicio en el que hay que plantear ecuaciones y tal, no lo podemos hacer coger y decir, vale, pues ahora que tengo planteada la ecuación, le doy a la X el valor que yo quiera. No, esto lo estoy haciendo para que veas que las expresiones algebraicas con letras en realidad son operaciones con números, pero son operaciones con números los que sea. Yo ahora podría repetir esta expresión de aquí, podría repetir todo el proceso dándole a A y a B nuevos números. Entonces A y B son números encubiertos y todo el resultado de hacer esa operación acaba siendo un número que depende de los valores que tomen A y B. Valores que tomen o valores que nosotros le demos. Pero esto es un número. Es una operación con letras, pero es un número. Acaba dando un número. Eso acaba valiendo 3. Cuando la A es -2 y la B es -1.
acaba dando 3. Y si yo le pusiese otros valores a A y B, acabaría dándome menos 5, me lo estoy inventando. Acabaría teniendo un valor numérico, tanto esta como esta, pero no esas dos, cualquier otra operación algebraica que nos podamos inventar. X más 3 partido x al cuadrado más 1. Y alguien puede decir, bueno, eso una fracción representa una división, yo no sé dividir letras. Ya, pero es que eso representa números en el fondo. Si yo le pongo un 2, es 2 más 3, 5, 2 al cuadrado 4 más 1, 5, y 5 partido 5 es 1. Entonces estamos en las mismas. Yo puedo sustituir, como poder puedo sustituir en la expresión que me pongan la letra por un número, y entonces lo que me queda son todo números. Esto es una operación con números que está esperando a que se manifieste la X con un valor concreto. Entonces se queda todo en el aire. El valor que tú le des más 3, el valor que tú le des al cuadrado más 1 y luego dividido todo. Eso es lo que significan las expresiones algebraicas y eso es lo que tenemos cuando manejamos letras como X, A o B. Vamos al siguiente vídeo.